Página 1. Fraudes, engaños y timos de la historia, por Gregorio Doval. Prólogo. La colección Historia Insólita presenta una multitud de sucesos increíbles, pero ciertos, o creídos, pero falsos, incluso, legendarios, pero curiosos. Una multitud de acontecimientos gratamente curiosos, sorprendentes y ejemplares que la historia oficial y ortodoxa generalmente suele dejar de lado y que ponen en cuarentena lo que creíamos saber, pero lo hace de una forma divertida, por cuanto insólita, amena, por cuanto informativa, e instructiva, por cuanto rigurosa. Según se vayan desgranando los distintos volúmenes, la colección se irá poblando de todo tipo de seres excéntricos y extravagantes, simpáticos u odiosos, perversos o lascivos, despistados o meticulosos, de los que conoceremos su vida y, en muchos casos, su extraña o chocante muerte. En Historia Insólita se irán dando a conocer casos y cosas fuera de lo común, en forma de casualidades y coincidencias, errores y gazapos, timos y fraudes, enigmas y quimeras, locuras y extravagancias, falsedades y mentiras, depravaciones y lujurias. Podrá decirse, tal vez con razón, que en este poliédrico y multifacético rosario de hechos se ensartan pocas perlas y mucha bisutería. Es cierto. Es conscientemente bisutería histórica porque solo pretende adornar la riqueza cultural de sus posibles lectores, no, desde luego, amueblarla ni ennoblecerla. Pero no por ello se ha de entender como un mero museo de monstruos ni como un muestrario de excepciones. En realidad, solo presenta ejemplos históricos extremos de comportamientos y sucesos muy comunes y habituales. Se narrarán sucintamente las increíbles biografías de personajes tan extraordinarios como Lady Godiva, la monja Alférez, Sisi, Laurence de Arabia, Billy el Niño, Iván el Terrible, los Borgia o el Marqués de Sade. Se detallarán inusitadas historias como la conquista del imperio de los Incas, la infame subasta del trono imperial de Roma, las supuestas excentricidades de Nerón y las singulares peripecias eróticas de Cleopatra, Mesalina, Mata Hari, Eloísa y Abelardo y otros muchos. En sus páginas también se detallarán cuestiones tan dispares como el casual descubrimiento de la cueva de Altamira, el imperecedero mito de El Dorado, las estrambóticas profecías sobre el fin del mundo, la hipotética fecha y hora de la creación o la repetida venta de la Estatua de la Libertad. Se contará cómo perdió los brazos la Venus de Milo y fraudes, engaños y timos de la historia. www.librosmaravillosos.com Gregorio Doval. Colaboración de Sergio Barros 3 preparado por Patricio Barros. Cómo nacieron los premios Oscar. Se hablará del acorazado que se hundió alcanzado por uno de sus propios torpedos o el caza que se autoderribó. Se esclarecerán las indescifrables predicciones del oráculo de Delfos, los misterios de la isla de Pascua, la maldición de los faraones, por qué se inclinó la torre de Pisa, quién dio el erróneo nombre de América al Nuevo Mundo, cuándo comenzó la plaga de conejos en Australia o cómo fue posible que un guardabosques sobreviviera a 7 rayos. Asimismo, sabremos cómo se inventaron la guillotina, las patatas chips, el perrito caliente, el WC y el papel higiénico, el crucigrama, el sello de correos, el bikini o el condón, o qué origen tienen palabras como boicot, silueta, sándwich, linchamiento o restaurante, o bien quiénes fueron los primeros siameses, el primer fumador europeo y la primera vampiresa del cine, o en qué personas reales se basan los personajes ficticios de Tarzán, Robinson Crusoe, Drácula, el tío Sam, la dama de las camelias, Sherlock Holmes o Santa Claus, o cuál fue la primera huelga de la historia, si Shakespeare escribió realmente sus obras o cuándo se utilizó por primera vez la clave SOS. Se podrá saber que más de una vez ha llovido ranas o sangre, que el zar Pedro I grabó con un impuesto a los barbudos, o que alguien cree que en la Biblia se habla del SIDA. Se podrán conocer las extraordinarias historias del bailarín sin piernas, los ansiosos comedores de caucho o de bicicletas, las mujeres barbudas, el jugador de béisbol manco o aquellos mellizos que nacieron con 40 días de diferencia. Incluso será posible enterarse de que Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha, aunque no en el mismo día,
que no son pocos los personajes de quienes se cree que han muerto literalmente de risa, que Isaac Newton era tremendamente despistado, que Aristóteles mantuvo teorías absurdas, o que, por ejemplo, se conservan numerosas reliquias de Napoleón, incluido su pene que, por cierto, es una birria al lado del de Rasputín. En esta colección de obras desinhibidas y amenas, pero rigurosas y didácticas, sí importarán las nimiedades, entendidas como argumentos con que demostrar que el ser humano, cuanto más solemne es, más ridículo resulta, cuanto más angustiado está, tanta más astucia desarrolla, y cuanto más relajado e íntimo, más grotesco. Se demostrará que no es raro encontrar, tras cada hecho histórico, una verdad que sonríe y, tras cada gran personaje, una sombra bufa o un demonio doméstico. Y se llegará a la conclusión de que nada parece lo que es ni nada es lo que parece, y de que nada resulta más común que lo sorprendente. En definitiva, la colección Historia Insólita reflejará la pequeña historia vista desde las bambalinas, mostrando a las claras todas sus miserias, falsedades, misterios, bajezas, extravagancias, casualidades y sorpresas. En este nuevo volumen dedicado a desvelar los entresijos generalmente ocultos de la historia oficial y, en este caso, en exclusiva a los fraudes, estafas, timos y demás engaños históricos, se ofrece un amplio, variado y sorprendente catálogo de trampas, trucos y triquiñuelas, fraudes científicos, médicos y artísticos, falsificaciones, plagios y pastiches, estafas, fraudes y timos, aunque también hay bromas, inocentadas y engaños benignos. En sus páginas se agolpan las referencias a los más desaprensivos y falsarios adivinos, curanderos, charlatanes y demás vendedores de humo, a los más desalmados, pero también más inventivos, audaces y geniales impostores, farsantes y tipos con dobles vidas, y, en general, a todos los que han tratado y en muchos casos durante un tiempo han vivido de los demás. Es, pues, un divertido muestrario de los mayores engaños intencionados y documentados de la historia, de docenas y docenas de tretas y artimañas utilizadas, en las circunstancias más diversas, para hacerse rico, cubrirse de gloria, salir de un apuro o sobrevivir a un riesgo mortal. Se habla, por ejemplo, del médico holandés Boerhaave que legó al morir el libro sellado Los secretos más exclusivos y más profundos del arte médico, luego subastado a muy buen precio, pero que, al abrirlo, solo contenía, junto a sus páginas en blanco, un único y escuálido consejo: conserve la cabeza fresca, los pies calientes y hará empobrecer al mejor médico del mundo. También se cuenta el caso de Nostradamus el joven, hijo aprovechado pero poco dotado del otro Nostradamus, el de siempre, que pronosticó en 1568 el sitio y la destrucción por incendio de una villa parisiense y, al ver que su predicción estaba lejos de cumplirse, intentó provocar el incendio él mismo, hecho que descubrió el dueño de la villa, el cual allí mismo le mató, pisoteándolo con su caballo. Se cuenta, entre otras muchas anécdotas sorprendentes, que hace poco menos de un siglo se comercializó en Estados Unidos un aparato revitalizador consistente en una linterna eléctrica unida a una varilla también eléctrica que se introducía por el ano del usuario, provocándole unas descargas y, según el vendedor, que recuperase las fuerzas. Y también se narra con detalle la extraordinaria peripecia de timadores tan sobresalientes como el checo Víctor Lustig, quizás el más audaz y mejor embaucador de todos los tiempos, que fue capaz de llevar a cabo hazañas tan significativas como estafar al capo mafioso Al Capone y salir no solo indemne, sino con un nuevo amigo fiel y protector para toda la vida, o la de vender varias veces seguidas la Torre Eiffel de París como chatarra. Desfilan por sus páginas, en fin, una larga y diversa parada de científicos y artistas que, más que perseguir la verdad, hacen que ésta los persiga a ellos, de desaprensivos de los que, como el célebre empresario circense Phineas T. Barnum, un convencido de que hacer negocios consiste solo en quitarle el dinero a los demás, opinan que cada minuto nace un primo o que a la gente le gusta que la engañen. Timadores para quienes, como para el trilero del salvaje oeste norteamericano Canadaville, es inmoral dejar que un imbécil se quede con su dinero. Gregorio Doval.